Hola amigos, soy Liliana. Esto es Encendiendo tus sentidos, un espacio donde abrazaremos la maravillosa sensación de vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, espero que estén muy bien. ¿Qué tal este dominguito de lluvia, Bienvenidos a una emisión más de Encendiendo tus sentidos. Este clima, ¿a qué nos invita? Quedarnos en cama, prender la tele, un cafecito y, ¿por qué no ver una película? ¿No? Riquísimo estar ahí. Si tienes con quién, maravilloso, y si no, pues aunque sea con tus gatos, que también nos dan calorcito. Una película, el cine. El maravilloso mundo del cine, amplio, vasto, nos lleva a mundos que a veces son tan imaginarios que se queda corta nuestra propia imaginación ante esas películas. Pero hoy nos vamos a enfocar a una época muy importante del cine en México, la época de oro del cine mexicano, que fue una plataforma para muchísimos géneros, muchísimos actores que hasta la fecha, con su legado, siguen marcando tendencia en la actualidad, pero vamos a entrar un poquito en la parte histórica del cine. Cuando el cine llega a México, ahí en los años 1800, fue un boom. La gente empezó a quedarse maravillada, pero bueno, primero llegó con el entonces presidente Porfirio Díaz, donde se hizo la primera transmisión en el castillo de Chapultepec, solo el presidente, sus amigos, su comitiva, un 6 de agosto de 1896. De ahí, a los pocos días, hubo una función que fue para periodistas y empezaron a hacerle una propaganda enorme a lo que era el cine. El primer cine, digamos, que se estrenó en nuestro país fue en un lugar que se conocía como Droguería Plateros. Actualmente es donde está el Banco de México y el Sanborns, ahí en el centro. La primera función al público fue el 16 de agosto de 1896. El boleto costó aproximadamente 50 centavos, que para entonces era una cantidad importante para el público general, ya que el costo se podía comparar con lo que valía una platea en el teatro o una entrada a la Plaza de Toros. Sin embargo, de ahí el cine se fue para arriba y empezó a hacer algo maravilloso en nuestro país, porque México fue el primer país donde llegó el cinematógrafo, ya que en Estados Unidos fue rechazado por Edison y no se le permitió la entrada. Entonces convirtió a nuestro país en el primero en toda América en contar con este invento. Venía de Francia. Obviamente Porfirio Díaz no iba a negarse, todos conocemos el gusto afrancesado que tenía el señor. Entonces para él, pues, magnífico. El día de hoy, para hablar de este tema, estoy muy contenta de tener a este invitado, ya que es una persona que tiene pues la capacidad y la inteligencia para hablar de cualquier tema. Está con nosotros Cristian López Calderón. Bienvenido, Cristian. Hola, hola, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No es inteligencia ni es capacidad. Realmente yo me pongo a hablar y cantinflas. Cantinflas siempre me ayuda, porque yo sé que cantinfleando yo salgo de cualquier dilema. Hablando de Cantinflas, obviamente estamos hablando del cine de oro mexicano. Claro. Ahora, haces alusión a los 50 centavos, que en ese entonces era como Pues una cantidad importante. Todavía lo es ahorita, ¿eh? Yo ahorita veo 50 centavos en el piso y me aviento ahí, y el vagabundo de la esquina tiene que luchar contra mí por ese dinero que me puede salvar la vida en cualquier momento. No digas. Pero bueno, ok, sí, 50 centavos, el cine, empezamos. Y bueno, vamos a saltarnos toda esa época donde había documentales de la revolución, donde la gente se empezaba a sentir identificada con lo que se transmitía, en el cine. Incluso, no sé si has llegado a ver estas cintas que existen de Porfirio Díaz, que lo Claro. estuvieron grabando.
era a poco no súper chistoso, así como de, grábame sin que yo me dé cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Él inauguró esos memes y Ándale. esas fotografías de salón donde está viendo hacia el horizonte Ajá. no me di cuenta que me estabas tomando foto en este Exacto, momento. exacto. Sí, sí, es muy chistoso verlo. La verdad, estuve ahí viendo algunas filmaciones que se hicieron desde entonces y no pude evitar carcajearme porque era así como de que movía los ojos para ver si lo estaban grabando. Muy divertido. No, y con su voz es todavía más Oye, yo no divertida. escuché la voz nunca. No, es que sí está la voz. Hay un restaurancito o hotel ahí en la zona rosa, que el hotel y el restaurante tienen toda la temática de Porfirio Díaz, son medio porfiristas. Ok, Y dentro, tú puedes entrar al hotel sin tener sin estar en las habitaciones. Bueno, no puedes subir a las habitaciones. Yo ahí subiendo y con los señores ahí, teniendo acción. Y yo estoy aquí por investigación histórica, ¿no? En la planta baja hay un museo, el ok. Museo Sonoro ¿Qué de hotel es México. Cris? Déjame acordarme el nombre del Del hotel, pero lugar. ahorita que me acuerde te lo paso. Perfecto. Pero tienen unos audífonos Ajá. donde está la voz, la primera vez que fue grabado algo aquí en México, y obviamente fue la voz de Porfirio Díaz. Se nota que le dieron un libreto porque se oye todo acartonado el pobre hombre. Además, el problema sí es su voz. O sea, uno ve en las fotografías a Porfirio Díaz y se Ajá. está imaginando a este sujeto cargado de medallas, que yo creo que le dio tortícolis de tanto estar cargando medallas, muchas ni ganadas. Y empieza a hablar y uno dice, la voz potente de ese sujeto de mirada airada, bigote amplio De ajá, presencia, sí, 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 ¿no? tez poderosa. Y no sé si ustedes recuerdan la película de Up, justamente cuando está estos perros con Ay, el no, collar no y me empieza a hablar, digas ¡y eso. ardilla! Entonces, de repente empieza a hablar ahí Porfirio Díaz y yo, sí, Ah, este es Porfirio Díaz, parece que le pusieron al perro el tono de voz, ardilla, ardilla, ajá, yo, felicito a todos los científicos. Yo, este es Porfirio Díaz. Bueno, lo hubieran qué dejado en horror. cine mudo y nos quedamos con la Claro. duda de su portentosa voz. Entonces, La sí. imagen de Porfirio Díaz hubiera sido entonces todavía excelente, pero después de esto, No, sí. Y más imaginándomelo que él antes de ser presidente, evidentemente fue general. O general, sea, no me lo imagino dando blandiendo órdenes. la espada y a la carga, amigos. O sea, como si fuera una de las ardillas Chip and Dale ahí atacando y todos los demás le hacemos caso, nos carcajeamos. Pues nos carcajeamos mientras atacamos. Entonces, no sé cómo haya sido respetarlo como general, pero yo sí me hubiera tenido que agarrar el codo y evitar la risa. Sí Sí, generan lo claro, que usted diga. claro. Bueno, vamos a buscar esos audios. Mira, qué divertido. Pongámonos serios, Cristian. Ah, Estamos perdón. hablando de un tema serio. Sí, sí, sí. Sí, Don ¿no? Porfirio Don Díaz. Don Porfirio Porfirio Díaz. Díaz. Claro, por supuesto. Perfecto, amigos. Entonces, ya hicimos pues ahí una pequeña introducción de cómo llegó el cine a México y ahora vamos a hablar de la primer película sonora en nuestro país. Las primeras películas sonoras en nuestro país. Eso es bien interesante porque el cine aquí llegó, como bien dices, de manera pedagógica. De hecho, el propio Carlos Monsiváis menciona que Ujú. lo que hacían los cineastas era tratar de ser lo más objetivos posibles porque estaban retratando a uno u a otro bando de la Revolución Sí, Mexicana. así es, No eran así es. nada objetivos, en realidad pues, quien le pagaba era quien mostraba con el ejército más gallardo y más temerario. Pero lo que hacían era una función pedagógica. Miren, estamos luchando por la libertad y ahí están los carrancistas. No, no, nos está pagando, bueno, Pancho Villa luego no pagaba, pero amenazaba. Entonces, no, sí, Pancho Villa nos está también, vean la división del norte y el poderío que tiene. De hecho, esta imagen que tenemos nosotros de Porfirio Díaz, perdón, ya sigo con la voz de Chipandale, de Francisco Villa, de Pancho Ajá, Villa, hay ok. una foto que es legendaria que también está grabada como en una de las películas donde él viene En su en caballo. su caballo, viene Ajá, de atrás para acá en ajá, escorzo. Escorzo es esta técnica en la que se alcanza a ver el horizonte y él viene hacia acá. ok. Esa, por más natural que digan, miren qué natural se veía, fue bien trabajada. Bien Una editada. y otra vez él llegó cabalgando y le decían, ay, es que no quedó. Otra vez él decía, no, las veces que sea necesario. Fueron como 20 tomas hasta que quedó la imagen. Todo el mundo se va con la finta de que, fue una imagen bien, bien natural. Él venía con sus huestes.
para nada. Ajá, Ensayadísima. la ensayaron hasta que quedó, fue prácticamente ensayarla como cuando quieren hacer una película del señor Burns, de bueno, esas fueron, hicimos 20 tomas y esa fue la mejor que salió, pues adelante, pero bueno, por lo menos a él sí le salió. Entonces, siempre hemos tenido como ese dilema de que lo que nosotros vemos a través de la cámara Ajá. es algo demasiado trabajado y no es necesariamente la realidad. Esto es algo que manejaba mucho la teórica y la académica Susan Sontag. Susan A Sontag ver. agarraba y decía, aguas, una fotografía no es la realidad. Mm, Una fotografía es una instantánea de un momento determinado y ujú, ese momento determinado pudo haber estado trabajado muchísimo. O sea, tú puedes tomar una foto de alguien completamente triste en un puente y a lo mejor lo que estaba haciendo era caminar y vio que había un billete en el piso y fue el momento más alegre del mundo, pero le tomaste la foto de frente y esa es la imagen que está proyectando. ajá. Entonces, obviamente, nosotros lo que vemos a través De la fotografía o de el la cine. fotografía Ajá. o del cine, de la cámara, casi siempre suele estar muy trabajado. O sea, los fotógrafos, a menos de que sea alguien que haya tomado una foto sui generis, suelen trabajar la composición. O sea, estás diciendo que mis videos de TikTok los ensayo como 150 veces. No, por supuesto que Ah, no, se ok, nota que perfecto. empiezas a cantar y solito sale Sí, todo. natural, natural. Natural, todo es natural. Muy bien, entonces, a ver, ya La, nos diste la introducción. Cuéntanos, primer película. de las primeras películas, porque hay ahí un debate, pero de las primeras películas, y yo creo que la que consiguió una mayor presencia es allá en el Rancho Grande. Y allá en el Rancho Grande se convierte en una película muy, paradigmática, porque lo que hacía era retratar dos mundos, retratar la hacienda porfirista que ya se había ido, pero que todavía vivía, Ujú, pero retratarla también para criticarla desde el punto de vista revolucionario. Recordemos que claro, quien había triunfado la revolución, pues habían sido todos los que estaban en contra de Porfirio Díaz, no importa exacto. quién era, todo el mundo Ajá. hablaba de que yo soy el menos porfirista, no, yo odio más a Porfirio Díaz, no, yo le jalé los bigotes a Porfirio Díaz. Entonces, todos tenían que hablar a favor de la revolución, Ajá, en contra de la hacienda porfirista, claro, pero retratarlo. Y allá en el Rancho Grande se convierte como en la primer película, no nada más sonora, sino en la película musical. importante que inaugura la comedia ranchera Exacto. en México. Así es, así es. Qué padre que haces esta mención porque sí fue una película que abrió ahí pues el mercado, este maravilloso mercado de la comedia ranchera, porque ¿quiénes no hemos disfrutado películas como Dos tipos de cuidado, Los tres huastecos? Los Tres A ver, ¿qué Huastecos. otras películas se te ocurren, Cris? Fíjate, muchos se van con la finta de bueno, de estas películas, pero obviamente estas películas ya tenían un tono hollywoodense, en el Ah, ok. sentido de que eran las grandes estrellas quienes estaban actuando en ellas. Justamente Dos tipos de cuidado inaugura casi el fin de lo que es el cine de oro mexicano. Viene ya en el 52, 53. El Sí, cine de ahí oro es un estamos. periodo muy cortito, son prácticamente los años 40, 40, así inicios es. de los 50. Y Dos tipos de cuidado fue así como el intento ya desesperado de la industria cinematográfica cuando vio que los números Se nos estaban se yendo. estaban yendo. Hay que juntar a estos dos, pero no se tragan. Y yo, no importa que se maten después de las grabaciones, que se arranquen la Sí, yugular Pedro Infante y Jorge Negrete, pero hay una cantidad de leyendas alrededor de esa de esa película, película sí, con claro. respecto a ellos dos. Así es. Uno dice que no se tragaban. Pues, difícil saberlo porque Jorge Negrete siempre tenía este rostro de que se estaba aguantando una flatulencia. Veía a todos con la ceja De ceja alzada, alzada, ajá, así como es. si todos no debiéramos de vivir cerca de su espacio personal. Entonces era muy difícil saber cuándo Bueno, terminaba el personaje. fíjate que ahí te voy a contar una experiencia, les voy a contar una experiencia. La familia por parte de mi papá siempre ha estado en el teatro y mi abuela me comentaba que efectivamente había ahí un pique entre Pedro Infante y Jorge Negrete, que incluso se hizo como un tipo concierto en un teatro, no me recuerdo ahorita qué teatro fue, creo que el Iris, no me recuerdo. Eh, y también que la gente, o sea, estaba prácticamente dividida entre los que le iban a Pedro y Jorge Negrete. Entonces, sí tenían ahí su pique y estoy de acuerdo contigo, ya fue para finales de la época, pero la menciono porque creo que sí, precisamente por el hecho de haberse atrevido a juntar a estas dos figuras icónicas
de lo que era lo ranchero o lo extremadamente mexicano en el cine en ese entonces, pues fue algo muy bueno, porque la película sigue siendo un hitazo hasta la fecha. No, y funcionó muy bien. Sí, claro. Aparte, inauguró en México, adelantándose décadas también a Hollywood, a esta lucha de canciones que hacen ahora los raperos. O Ah, sea, así uno que es. ve ahora a Asesino ahí dándole Ajá, a los raperos argentinos, uno se da cuenta que ellos lo inauguraron. Esta claro. batalla todavía sigue siendo Ah, legendaria sí, entre ellos claro. dos, cuando se están echando de habladas por medio del Ajá. canto. Y es buenísima porque se sigue utilizando en memes, se sigue utilizando En todos en programas todo. cómicos que se Cuando tú hacen quieres hacer adaptaciones. referencia a esa película, los pones a ellos dos Ajá. prácticamente diciendo, pues dímelo, pues lo sostengo y te empieza un golpeteo ahí, que aparte, hay que decirlo, también era una forma de mostrar uno de los estereotipos más importantes del cine mexicano, del cine de oro. El macho cabrío que ahí podía. Exacto, así es. Teníamos la hacienda porfirista, teníamos la lucha entre los pobres contra la hacienda porfirista, pero la Así. lucha de estos en contra de la hacienda siempre debía de ser por parte de un macho cabrío que podía luchar con todos, que desenfundaba la pistola más rápido que cualquier otro, Exacto. que cantaba como Los Ángeles y que al mismo tiempo tenía todas ahí babeando por él. Entonces, Exacto. eso no fallaba, eso nunca fallaba ahí En en, ese eh, tipo de en ese tipo de películas, ¿no? películas. Sí, 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 es un hecho. Y bueno, ya hablamos y mencionamos a dos de los representantes más importantes, Pedro Infante, Jorge Negrete, pero pues también estaba Tito Guízar, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Sara García, Rosita Quintana, o sea, de verdad había muchísimos actores y actrices maravillosas que participaron en este tipo de películas, ¿no? Pero Dime. hay una figura que creo que cuando se inaugura el cine de oro mexicano es importantísima, que es Emilio el Indio Fernández. Ah, sí, claro, Emilio el Indio Fernández es una figura central, así porque es. aparte él era de los pocos que traía la técnica cinematográfica, no nada más el conocimiento, sino la técnica para cámaras, para dirigir, para producir. Él era como el Woody Allen mexicano, producía, Ajá. dirigía y se metía con sus actrices, entonces hacía de todo el sujeto. Y aparte era una persona que le entraba a todo. Yo también por ahí tengo una anécdota. Mi abuela decía que, pues, obviamente trató el Emilio el Indio Fernández de seducirla, fue seducida por ella. No, ¿en Ella, serio? ajá, ella Ay, vendía como quesadillas ahí en Xochimilco, cerca ajá. del set donde estaba grabando, no, creo que Santa, me parece. Y pues obviamente pues fueron a comprarle y ahí le estuvo haciendo como los María ojitos. Candelaria, ¿no? Me suena más, María ¿no? María Candelaria, María Candelaria, ajá. Candelaria. Le estuvo haciendo ojitos, pero mi abuela pues ya estaba como, ya conoce a Emilio el Indio Fernández, te va a dejar 3 hijos y no lo vas a volver a ver en tu vida. Además, hay una anécdota buenísima con Emilio el Indio Fernández que demuestra también que era una persona de armas tomar. O sea, muchas personas no toman en cuenta que estábamos en una época posrevolucionaria donde la gente todavía traía Sus pistola. pistolas, sí. Emilio el Indio Fernández traía su pistola. Él trabajaba o trabajó en algún momento con un actor que se llama Jorge Rivero. Muchos lo van a ubicar porque era este tipo todo musculoso, güero de melena larga, que trabajaba al lado, que trabajó ya después al lado del Santo, el enmascarado de plata. Oh, ya, sí, 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 sí. Ese era buenísimo. Jorge Rivero mencionaba que después de que termina la etapa del cine de oro y Ajá, que hace las películas con el Santo, pues se va a trabajar a Europa, a Italia. Él ok. dijo, pues me van a dar cualquier papelito, o sea, soy un desconocido. Lo recibieron como héroe porque él trabajó con el Santo, el enmascarado de plata. Ok, Entonces, el ya santo, la figura, la ¿no? figura. Pero cuando inició, cuando estaba chavito de unos 15, 16 años, Ujú. trabajó con Con Emilio el el Indio Emilio. Ujú. Fernández. Cuenta el propio Jorge Rivero en una entrevista que él, llegaban los periodistas y un periodista los estaba entrevistando y cuando se acerca Jorge Rivero, porque según el periodista quería entrevistar a todos, yo no voy a entrevistar a mugrosos como tú, desconocidos. Jorge Rivero se hace Sí, para así atrás, como que lo chispas. escuchó Emilio el Indio Fernández, Ups. se le para enfrente y le saca la pistola al No. periodista, le dice,
en mi set no vas a insultar a mis actores y a mis actrices. Le pides una disculpa de rodillas o aquí mismo te va a hacer. Le tuvo que pedir la ¿Cómo disculpa a crees? Jorge. Sí, no, a Emilio el Indio Fernández. Muchos lo ven así como que, ay, el gran, sí, actor, director, productor, pero era un hombre De de carácter, carácter. ay, Hizo hincar y al esto lo cuenta reportero. Jorge Rivera, al reportero, y pedirle disculpas a Jorge Rivera, no, sí está bien, pero ya guarde la pistola, ¿no? Perdonado, perdonado. Perdonado, pero no vayan a sacar las balas. Entonces, Ok, qué buena anécdota. Miren, esta sí no me la conocía, pero es bien importante, como dices, mencionar a este director, este productor, actor, porque sí, marcó la época trayéndonos películas como mencionábamos, María María Candelaria, Candelaria, ¿qué otra cosa hizo? Maclovia, si no mal sí. recuerdo. Sí, sí hizo películas bastante importantes que marcaron esta época. También algo que me gustaría mencionar es que ¿por qué llegó el boom? ¿No? Hollywood nos había quitado incluso antes de esta época pues un gran terreno en lo que era el cine, pero las películas cuando las empezaron a doblar al español porque los subtítulos no funcionaban tanto, había mucho analfabetismo en nuestro país, entonces pues la gente no iba a ver películas donde había subtítulos y cuando quisieron hacer los doblajes al español, pues sus doblajes nefastos, ¿no? No, es que hay que pensar, en ese entonces pues no estaba todavía profesionalizado todo el tema del actor de doblaje. Sí, claro. Entonces de repente, como vemos ahora, como veo con mis tías que les encantan estas telenovelas turcas que están dobladas y que se doblan de una manera horrorosa porque yo las estoy viendo mientras estoy comiendo. Están doblando la voz y la otra sigue hablando y sigue moviendo los labios y yo ya no se escucha o sigue la voz y la actriz ya cerró los Nada, labios y yo así de ya qué muerta, español, ¿no? Y ajá, seguía ajá. hablando. Yo es ventrílocua, sigo escuchando su voz. Eso pasaba Sí, en ese entonces el exacto. doblaje pues era un completo desastre. Además que como no estaba profesionalizado, ahorita ya está tan profesionalizado que hay actores y actrices de doblaje que lo hacen mucho mejor a veces que las actrices originales. Originales, Hace así unos es. meses se dio esta polémica con la actriz de Gal Gadot, con la de Ah, La Mujer Maravilla, que ok. justamente la ponían en original y no, parecía toda cartonada, parecía que le habían dado cuerda atrás y Kalel, no, y parecía... Y lo escuchas con la voz de la actriz de De doblaje y la doblaje, actriz de doblaje sí le mete unos matices claro. que se nota que realmente hay emoción en el momento de la actuación, que no hay en la original. Pero la época del cine de oro, cuando Hollywood está en todo su apogeo, está sucediendo justamente lo contrario. Así es. Obviamente las actrices y los actores, pues sí se están profesionalizando en Estados Unidos, sobre todo porque el paso del cine mudo al cine sonoro Ajá. dejó sin trabajo a A muchísimos actores. muchísimos, así es. Sobre todo que muchos no lo saben, pero la mayoría de los actores y las actrices en Hollywood, en el cine mudo, no eran estadounidenses, eran europeos. Entonces el Suecos, idioma. ajá, Ujú. sobre todo escandinavos de ojo azul, blanquísimos, Ajá. y evidentemente cuando les ponen el cine sonoro, pues se les nota ya el acento de tú no eres de aquí y estás fingiendo ser un vaquero de Del Texas, oeste, del ¿no? oeste, no funciona. Entonces, obviamente, pues llegan ya los actores y actrices estadounidenses, ahora sí, ellos ya más profesionalizados, pero cuando los doblan aquí en México, Pues ya pues no. tenemos el problema de que pues, no se sabía muy bien cómo hacer el doblaje. De repente Exacto. el inglés es muy sucinto y el español es muy amplio. Y sucedía esto que con las novelas turcas, entonces era así de, híjole, tenemos que hacer nuestras propias producciones, Exacto. porque si no esto va a parecer que hay un ventríloco con un Con un títere detrás y muñequillo no está ahí. funcionando. Pero precisamente esto pues fue maravilloso para el cine mexicano y destaco la labor del presidente de entonces Lázaro Cárdenas, que literalmente hizo un decreto obligatorio de hacer proyecciones de películas mexicanas, lo que llevó que en esos años se hicieran hasta 75 producciones al año. Maravilloso, ¿no? En Latinoamérica solamente Argentina competía con México en cuestión de hacer este cine. Ujú. El resto de El, Latinoamérica consumía lo que hacía o Argentina o México. Así Éramos es, los únicos. éramos los únicos exactos en ese entonces. Qué bonitas épocas. Muy bien, entonces, bueno, ya platicamos de Emilio. Me gustaría de hablar de los escritores de entonces. Y yo traje a destacar a Mauricio Magdaleno porque 48 guiones. 48 guiones. Es que en ese tiempo
los escritores, los guionistas, sí eran valorados. Ahorita no. Ahorita los Así es. guionistas son así de, pues nada más adáptate esto. En ese momento sí se Porque era necesitaba. creatividad. Era creatividad, o sea, Así es. ahorita te dicen, adáptate la comedia romántica de tonta gringa, nada más adáptala en Exacto. México y ya te sale ahí, no me acuerdo ni cómo se llama la película, No Manches Frida o algo por Ay, el estilo. la boda Ese de mi tipo de... mejor amigo, la versión mexicana, perdón, perdón, Sí. de verdad, sí, no creo que nadie de ese mundo nos esté viendo, pero definitivamente creo que ha sido un insulto, un A insulto. mí me mira hasta Hacienda para cobrarme de impuestos, así que seguro que sí. No, por favor. No, por favor. No, sí, pero como bien mencionas con Sí. Madalena, o sea, él escribía los Los libretos escritos, los originales. libretos, exacto. Y estos libretos, pues obviamente sí tenían ya como un canon de lo que tenía que hacerse. Era la historia del sujeto, que era bien macho, que se iba a quedar con Ujú. la chica guapa, que tenía que luchar contra el villano, pero aún así le trataba de dar matices, trataba de Claro, diferenciar. Por ahí tenemos entre estas grandes películas, justamente la de Los Tres Huastecos. exacto. Marcó a algo sin precedente en el Sí. país, definitivo. Es que esa película, sobre todo con Pedro Infante, Ajá, interpretando tres personajes al mismo tiempo, es una verdadera maravilla. O sea, cuando tú ves a Pedro Infante que logra hacer tres personajes distintos, tú dices, bueno, aquí hay capacidad actoral e histriónica. claro. No es tan fácil hacerlo. Y también hay que tomar en cuenta que hay una escena donde los tres hermanos están cantando y las limitaciones de efectos especiales de la época eran gigantescas. O sea, Exacto. lograr ese tipo de efectos, ahora uno los ve y dice, creo que ahí pusieron como dos fotografías. Sí, pues sí, Pues sí, obviamente obviamente. no había como mucho de donde, no tenían pantalla verde atrás y Claro. aunque la tuvieran, pues todo se veía gris porque todo lo veíamos como los perros en escala de grises en las películas. Y eso demuestra que había un talento innato, no Exacto. cualquiera sabía hacer eso. Le quedó mejor a Pedro Infante Los Tres Huastecos que cuando Lucerito hizo una telenovela haciendo los tres Lazos de personajes. amor, lazos de Ajá, amor. y yo la veía y así de, va, y lo haces igual para todos y ve a ver Los Tres Huastecos, por favor. Sí, definitivamente Los Tres Huastecos marca también algo sin precedente de Ismael Rodríguez, De Ismael también Rodríguez. que hizo bastantes películas con varios actores, pero definitivamente Pedro Infante fue su favorito, ¿no? Le funcionó muy bien la La dupla. mancuerna que Ismael hicieron ahí. Rodríguez, Pedro Infante, era una dupla ganadora en la taquilla siempre. Claro, Los Tres García, vuelve Los Tres Los Tres García, García. el regreso de Los Tres García, la venganza. No, sí, creo que fue la primer trilogía. Olvídense de los Vengadores. Aquí la primer trilogía que Nosotros surgió. los pobres, Nosotros los pobres, los ustedes los ricos, ricos, Pepe el Toro, Pepe el Toro. ahí está esa trilogía. Los hermanos, pero Pero ellos ya ya fueron llegan en la más etapa para de acá. plata, los Esos hermanos Almada. ya Pero es fueron más igual, para los acá, pero hermanos sí. Almada Ah, sí, sí, tenemos un buen de secuela. definitivamente. Aparte, los hermanos Almada fueron así como prácticamente prioritarios en la etapa del cine de plata mexicano. Sí, claro, Cuando ellos hacían definitivamente. películas, sabías que iba a ser De un hitazo. balazos, O sea, sí. y un hitazo, porque también ya no era tanto película para verse en el cine, era para video home. Ya las Sí, hacían para que la en vieras en la casita. tele, que metías el VHS o el beta, lo que tuvieras en ese Pero si hablamos entonces. de hermanos de la época de oro, los hermanos Soler, maravillosos. Los Andrés, hermanos Domingo y son. Fernando. Y sobre todo Andrés, Maravilloso. esta Ay, película que hace Andrés. con Pedro Infante, el hijo. Ay, La oveja la negra, oveja negra, Fernando es justamente. el papá Sí, y Andrés es el el tío. el El tío. tío, el tío. Ay, Andrés maravilloso, yo lo amo. Es Y todos maravilloso. odiamos al papá, ¿no? El papá era Sí, una verdadera miserable. bestia, Sí, pero sí, sí. también te mostraba ahí que seguía vivo esta Este idea macho, ¿no? La del idea macho. del Pues ya macho. ven cuando él llega a un pueblo y todos los niños lo reciben como padrino, padrino, y este Pedro Ya Infante tiene de muchos padrino, sí, padrinos. tienes muchos ahijados, ¿no? Así muchos ahijados, Sí, ¿cierto? sí, sí. Sí, definitivo. Fíjate que ahorita que estamos tocando este tema de la oveja negra, un punto que quiero destacar es el papel de la mujer en este tipo de películas, porque, ay, Dios mío, Vivianita, Dios mío, perdóname, pero de verdad, ¿cómo me cae gordo ese personaje? ¿Por No, qué? es que ¿cómo que por qué? O sea, todo le perdona al tipo, todo le disculpa. Ay, es que es tan guapo que puede tener todas las mujeres que quiera. Ay, no, yo vamos a entrar aquí en un conflicto, pero de verdad Vivianita es un personaje que no tolero.
Pero definitivamente era la manera en que se veía reflejado el papel de la mujer en la familia. Porque Claro. bueno, ahí están otras películas, ¿no? Por ejemplo, mi favorita de toda esa época se llama Una familia de tantas. Ah, Amo, adoro esa película, es mi super guau, lo puedo ver 2 veces al día, todos los días. Y definitivamente el papel de la mamá, que ujú. permite tantos pues abusos por parte del papá. No le quiero llamar atropello porque, repito, es la manera en que se reflejaba la familia en esa época, ¿no? El papá es el que trabajaba, el autoritario, el que ordenaba, el que tomaba todas las decisiones y demás. Y amo esta película porque el papel que hace la hija, que se termina enamorando del vendedor, que aparte es un maravilloso personaje, lo adoro, eh, pues rompe este estigma, ¿no? De tienes que estar sometida. Y no, créanme, los que me conocen saben que no soy extrema feminista. Lo saben y saben ahí mis conflictos con esta situación, más sin embargo, definitivamente de Vivianita a la mamá de aquí, mi amiga de una familia de tantas, pues hay un mundo y aplaudo a la mamá de una familia de tantas. Vivianita, pobre mujer, de verdad, pobre mujer. Si existió alguien en el mundo así, hijo. Dice que no es extrema. Yo sí la he visto ahí con su spray de muerte al macho en las marchas y golpeando con un martillo la cabeza de Que Cristóbal no, Colón. O sea, claro que no. ¿Qué te pasa? No es cierto. Eso es aquí un invento del. ¿quién sabe qué habrá ¿Quién sucedido? ¿Con sabe, quién me estará quién sabe con confundiendo? quién me está confundiendo ahí? Sí, yo siempre uso máscara. Ay, no, perdón. Sigamos, sigamos. Ahorita empieza a sacar el pañuelo verde. ¿En qué estábamos? Seguimos entonces. Bueno, sí se me hizo muy importante, ya que hablamos de la oveja negra, destacar este papel de la mujer, porque de verdad creo que sí había pues películas donde no es que se nos demeritaba, sino que a lo mejor no se nos daba la importancia que tenemos las mujeres en la familia, ¿no? Esto es definitivo. No, Por supuesto, porque aparte era parte de este canon que se trataba de construir. Si bien ya no tenía el tono pedagógico revolucionario, sí ujú, tenía el tono pedagógico familiar. exacto. Una de las condiciones del cine de oro mexicano era que se estaba tratando de conciliar todavía a un México que antes de Lázaro Cárdenas había tenido que presenciar una lucha como la Guerra Cristera. Ujú, Entonces, ok, sí. hubo una división enorme dentro del país con la Guerra Cristera, quienes se pusieron al lado del gobierno y quienes se pusieron al lado de la Iglesia Católica. Y obviamente cuando Lázaro Cárdenas llega y da ese impulso al cine, pues todavía estaba ese dolorcito o esa tensión entre la Iglesia Católica, sobre todo porque se decía que Lázaro Cárdenas era comunista, no, no era comunista, Ujú, pero tenía esta imagen de izquierdista radical, entonces estaban espantadísimos, muchos así de sus es. allegados sí eran comunistas, en Ujú, Tabasco Garrido, que era amigo de Cárdenas, era comunista y ateo declarado, entonces, ¿cuál era el mandato de Lázaro Cárdenas al dar este apoyo? Bueno, sí, vamos a hacer nuestras producciones originales, pero tenemos que apoyar la imagen post-revolucionaria, el triunfo del pobre, del humilde, así pero es. también tenemos que conciliarlo otra vez con esta construcción de valores tradicionales Así es. que el catolicismo dijo, bueno, ok, Ajá, lo así es. voy creo que las películas sí pueden presentar, si no las voy a boicotear. Así Entonces, es. también tenía esta necesidad, el cine tiene siempre esta necesidad política. Hay que ver que el cine no es puro, cristalino, No, no, transparente. no, no, no. Hollywood es una máquina completa de propaganda estadounidense en todo momento. Y lo hacen en todos los países, o sea, todos los países del mundo tienen su cine y hay cine muy específico que tú ves de, esto estás haciendo propaganda alemana, aquí estás haciendo propaganda Claro, argentina. Entonces, eso claro. era lo que hacía en ese entonces. Manipulación como en todos Por supuesto. lados. Y la imagen de la mujer obviamente tenía que conciliar con estos valores tradicionales Así es. que tenía que aceptar la Iglesia Católica para no boicotear las películas. Por eso es como muy importante la imagen de repente de Sara García. Ah, sí, Sara claro. García rompe con este paradigma, porque precisamente con los tres García es una matriarca, Así es. algo que no se podía ver con tanta facilidad. Ya ves que en La Oveja Negra, pues Ujú, es el papá, a pesar de todo lo que haga,
todos se terminan inclinando a lo que él Por diga. eso digo, Vivianita, qué Sí, horror. por supuesto. Y Sara García representaba así como la idea de, no, pues yo soy la que manda. Incluso Así los es. tres García, Era la única que Aceves, obedecía. Pedro Infante, y se me está Abel escapando. Salazar, Abel Salazar, ajá, Abel Abel Salazar, Salazar, era Abel ajá. Salazar. Tenían que inclinarse ante ella en Ajá. todas las películas, lo que pues, era un paradigma en ese entonces. Así es. Y de repente se notó que gustó mucho, sobre todo porque llegó un momento en los 40 en que dijeron, sobre todo a mitad de los 40, que decían, está ya bajando la taquilla, hay que permitir, porque en ese entonces hay Ujú. que decirlo, las mujeres no pueden ir tampoco solas al cine Así como es. tal, sino Ujú. iban acompañadas. Llegó un momento en que dijeron, sí, pueden ir solas a ver sus propias películas, y también se inauguró mucho este cine rosa con ella. Pero de repente se dieron cuenta que las mujeres abarrotaban cuando aparecía Sara García. Y ni modo, tuvieron que aceptar la afrenta, sobre todo la Así Iglesia es, Católica y así es. estas versiones más conservadoras, de ni modo, hay una matriarca, manda a los hombres, no nos gusta tanto, pero hay taquilla, siempre termina ganando el dinero. Así que hacían de tripas corazón y Ya, aceptaron esto. Y ella así dio es. como entrada a estos personajes fuertes. Sí, 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 definitivo. Y hablando de personajes femeninos fuertes, María Félix. María Félix es de mis actrices favoritas de la época porque siempre mantuvo una imagen de mujer fuerte, pero también hizo papeles de mujer enamorada, mujer que sufre, mujer que se enfrenta a sí misma y a sus demonios y tiene que retractarse. María Félix para mí es la mejor actriz que ha dado México. La mejor actriz. Bueno, ahí te discutiría Sara García y Dolores del Río, porque Dolores del Río, que sí triunfó incluso en Estados Unidos, Sí, sí, sí. es una actrizaza, pero María Félix también es así como una actriz anticlimática. Por supuesto que no se esperaba que hubiera personajes así de fuertes Ajá. después de Sara García. Decíamos, aceptamos a Sara García, pero los demás personajes femeninos con actrices femeninas que querían ser fuertes se notaban forzados. Así es. El problema es que María Félix no estaba actuando. Cuando la Así era ponían, su personalidad. así era. Pero sabes que este punto es bien importante, Cris, porque cuando mencionas a Sara García, cierto, es una mujer fuerte, aguerrida, pero es una mujer mayor. Es una mujer mayor. Entonces, así como que, bueno, pues es la abuelita, ¿no? Así como que ya está en sus últimos años. O sea, me imagino 20,000 Ajá. cosas de qué podrían haber pensado las personas de entonces. Por eso María Félix es así como que les da en el golpe. ¿Por qué? Porque es una mujer joven, bella. Sí. Entonces es una mujer que puede dominar, Sí, sí, sí. ¿no? Pensemos que Sara García se aceptó porque al final era la matriarca y dentro de los valores tradicionales también el papel de la madre es casi incólume, impoluto, no puedes hablar mal de ello. Ella figuraba como esa imagen de mujer mayor, sin serlo, porque las primeras películas donde ella ya la ponen de abuelita era No, una no era mujer mayor, joven. era joven. Corre el rumor que es una leyenda urbana de que ella para un papel ya de grande se quitó los dientes. ¿Quién sabe si sea Sí, verdad? ajá, si sea verdad, Sí, que sí, se qué quitó para extremo. parecer realmente una abuelita porque aceptó que ese era su papel protagónico. Yo Ajá. digo, pues, quién sabe si eso sea cierto. El punto es que cuando da ella entrada a otras actrices, pues las actrices como que no dan el ancho y María Félix es una mujer joven con ese mismo carácter, con esa misma fuerza y que tenía un tono erótico muy interesante. O sea, era una mujer sexualmente activa en una época en el cine de oro que agarraba y le decía a sus pares varones, pues yo no voy a aceptar que tú me estés cortejando y yo me voy a acostar con quien yo quiera. Ser un escándalo, Exacto. Sí, sí, pero sí. de todas maneras Sigue siendo un también escándalo, vendía. porque eso Sí. no ha cambiado, eso No, no ha no, no. cambiado. Sigue igual, pero ella, aparte, pues no tenía que actuar. Ella era así en la vida real. Siempre Así. fue así como muy, diva, muy sofisticada. Y también hay una cantidad enorme de leyendas acerca de que se peleaba frecuentemente con sus, pares varones. De hecho, justamente hay una anécdota que esta sí es cierta con Jorge Rivero. A ver, cuéntanos. Justamente el chiquillo del Santo y de José Emilio Fernández. Ajá. Iban a hacer una escena donde él le iba a plantar un beso, pero él no sabía, él nunca había actuado haciendo esto. Entonces cuando dicen acción, la agarra y le planta el beso. Un beso de Pero veras. de verdad, así prácticamente haciéndole auscultación en las amígdalas, o sea, de todo, de todo. Y hacen corte y ya se separa. Y María Félix así con la cara completamente estupefacta. Podemos repetir la escena.
Y todavía Jorge Rivero pregunta, ¿sí estuvo bien? Y está María Félix, sí será Pen, jovencito, así no era. Pero no le dijo, todos esperaban que le diera un cachetadón porque a Emilio el Indio Fernández se lo había Claro. cacheteado. A Jorge Negrete, Jorge Negreto pobre. se lo cacheteó. Entonces a Pedro Armendáriz se lo cacheteó. Entonces todos decían, no, pues este que es un desconocido le va a dar un cachetadón de aquellos. Nada más lo pen y agarró y Sí, se sí, dio la sí. media vuelta y todos, no lo cacheteó, le gustó el Le beso, gustó el ¿verdad? beso, sí. No tuvo Repitieron la problema. escena en lo privado. Sí, 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 la quiso repetir. Pero sí, y esto lo cuenta justamente Jorge Rivero, que decía, cuando me dijeron es que no, los besos no se dan así de verdad. Dice, ya estaba cerrando los ojos porque dije, esta me va a dar un cachetadón marca diablo y no me lo dio. Ay, Entonces, mira la Félix. Mira sí, sí, la sí, se Félix. No, es una aprovechó. adorada. Ah, bueno, a mí la verdad sí me gustó, me gusta muchísimo el trabajo de ella. Definitivamente coincido contigo, Dolores del Río es una gran actriz, pero como que nunca salió de su, a mi punto de vista, de su zona de confort. Siempre hizo papeles muy similares y yo a incluyendo incluso lo que hizo en La Cucaracha. Siempre estuvo en el Mm, papel claro. de como la drama, ¿no? Y yo a María Félix la vi como que más, bueno, se nota, ¿no? Que me gusta. Sí, no, pero ella sí tenía problemas con todo el mundo. Tenía un pleito casado con Cantinflas, esta La María Félix, Félix. sí, Híjole. claro. Hay un fotógrafo, ahorita se me escapa el nombre, que creo que era de la revista, del periódico Esto en ese momento, que el director le dice al pobre fotógrafo, quiero una sesión fotográfica de María Félix con Cantinflas y todos, pero si se ven y Soña. prácticamente se escupen veneno, como estas serpientes que muestran y el veneno Ándale. va directo a los Sí, porque ojos. Cantinflas Era un era desgraciadito. un hijito mío. Quienes no lo sepan, Jorge Negrete, a pesar de ser tan sangrón, una vez que se conforma este sindicato de Landa, Ajá, era más defensor de los derechos sindicales exacto. que Que Cantinflas. que Cantinflas. Cantinflas, como tenía un lobby ahí medio conservador, siempre estaba tratando de escatimarle los derechos laborales. Y cuando era presidente Jorge Negrete, pues Cantinflas siempre le trataba de poner el pie. Pero muchos de los derechos laborales, como estas estancias de Así jubilación y es. todo, Ujú, las ujú. consiguió Jorge Negrete, Así a es. pesar de los intentos de Cantinflas por no, Por por evitarlo, evitarlos. exacto. Y cuando se da esta sesión fotográfica, pues es precisamente el fotógrafo quien va con Dolores del Río, porque Dolores del Río se llevaba muy bien con María Félix y con Cantinflas. Ella tuvo que mediar y le La hizo el favor mediadora. Ah, y por mira. eso existió esta sesión fotográfica. Se trataron así con mucho respeto porque fue en la casa de Cantinflas, pero sí el fotógrafo trató de apurarse porque dijo en cualquier momento se ponen locos y aquí todo explota. Ah, Pero fue mira. Dolores del Río la que tuvo ahí que mediar entre los dos. Bueno, definitivamente ha de haber sido maravilloso haber visto a esas tres personas juntas porque su trabajo histriónico pues es maravilloso, ¿no? Qué increíble, Cristian. No abordamos tantos temas en este programa. Estamos casi llegando al final. Como siempre contigo la charla es maravillosa y fluida, pero no quiero dejar pasar dos puntos. Fotógrafos. Tuvimos un fotógrafo muy importante de la época, Gabriel Figueroa, Gabriel Figueroa. Los Olvidados, una película maravillosa de la época, pero la manera en que se manejó la fotografía y la influencia de esta persona fue más allá de México, porque incluso hizo colaboraciones en Estados En Unidos. Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hablar también? Gabriel Figueroa se Dime. convirtió como en un referente gracias a que utilizó técnicas muy sofisticadas para la época. Esta que mencionaba al principio del escorzo. El escorzo es una imagen, tú sacas la foto de una persona acostada y se puede ver la profundidad a plenitud. El claro Es oscuro, en ¿no? claroscuro, porque es mucho más difícil en tonalidades de grises. Y él la conseguía. Entonces, cuando vemos estas panorámicas que sí puedes ver hacia el infinito, el panorama, el lugar, Ujú. era gracias al trabajo que hacía este fotógrafo, Figueroa, Figueroa. Gabriel Figueroa, así es. Sí, 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 excelente trabajo del señor. Podemos hablar, amigos, sobre esta época por horas y nos faltaría tiempo. Definitivamente fue maravillosa esta época. Los invitamos a que definitivamente ahí analicen.
¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que el cine de oro sigue marcando tendencia en estas fechas? Y si algunas de las películas que se han filmado en estos tiempos se puede ver influenciada por esta época, ahí se los dejamos de tarea. Cristian, yo te quiero agradecer, el tiempo, te repito, se nos fue volando. Te quiero agradecer tu compañía. No, muchísimas muchas gracias a gracias. todos ustedes. Y nada más antes de irme, hay una película de la que nunca se menciona y es mi favorita de esta época. A ver. El esqueleto de la señora Morales. La encuentran incluso en Ándate. YouTube, de un sujeto que termina matando a su esposa. porque ¿Arturo de es Córdoba? Arturo de Arturo de Córdoba, Córdoba. porque la mujer es espantosa, pero lo que él hace es rescatar el esqueleto y lo tiene ahí porque él es doctor y el que se da Ajá. cuenta es el cura porque ella era coja y al esqueleto le falta una pierna. Es cine negro, novela negra, policíaca, está metida ahí en el esqueleto de la señora Morales. La encuentran en YouTube y la pueden ver, es una verdadera maravilla. Cristian, ¿regresarías con nosotros para seguir analizando este tema? Por supuesto. Pues amigos, aquí quedamos con un punto y aparte. Vamos a programar otra emisión bajo este mismo tema. Yo de momento les quiero agradecer muchísimo su compañía. Los esperamos la próxima semana. Cristian, nuevamente, mil gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Y la próxima semana vamos a hablar sobre la familia y su función en la sociedad. Les agradezco mucho, como siempre. Mil besos, los llevo conmigo. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te espero el siguiente domingo en un episodio más de Encendiendo tus sentidos. Soy tu amiga Liliana. Hasta pronto.